Este vídeo surge por un comentario de YouTube en el que se me preguntaba por qué ahora mismo la actualización de Mesroom pesa 15 GB. Yo no sabía ni que se había actualizado Mesroom recientemente, así que lo descargué y dije, bueno, podría aprovechar esto para hacer un vídeo, vuelvo a ver cómo funciona el programa, analizo algunos detalles de la interfaz y lo comparo levantando un modelo tridimensional entre la versión de 2023 y la nueva actualización de 2025. Todo partió de ahí. Pero luego resulta que dije, bueno, ¿y si comparo el nuevo Mesroom con Metashape, como hemos hecho en otros vídeos? Entonces entré en la página de Metashape y resulta que Metashape también tiene una actualización reciente. Pues voy a condensar todo eso, voy a hacer una actualización de 2026 en la que comparo un mismo levantamiento de una localización aquí en Cantabria entre los programas Mesroom 2023 y 2025 y Metashape 2.2 y 2.3. Así que no voy a decir tonterías como el resultado os sorprenderá, pero aquí dejo todo el vídeo. Es media hora, es muy largo como siempre, pero bueno, ahí queda para el que quiera ver cuáles son las actualizaciones y no va a haber conclusiones, porque básicamente la conclusión es una comparativa puestas en paralelo, dos renderizados con cada uno de los programas. Solo me queda hacer una última cosa, que es pasarme a mí de ahí. Vale, nos vemos. Mismo va a ser analizar qué es esto de Mesroom. Si ahora entramos en la página de Mesroom, obviamente en la página aparece un churro, parece que la han hackeado directamente los rusos, pero tenemos aquí estas descargas. ¿Lo veis aquí? Mesroom 2025. Pues lo que vamos a hacer con esto es ir directamente aquí a Mesroom y aquí tenemos los dos enlaces de descarga. Para poder utilizar perfectamente Mesroom, pues tenemos que tener NVIDIA CUDA y aquí en esta versión de Linux ya nos están avisando que en algunas distribuciones, como las de Ubuntu, la cual es justo mi caso, puede haber algunos conflictos entre drivers nativos y los Mesa drivers. Pueden llevar a pantallas en negro. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Yo voy a hacer una prueba directa y vais a ver si llegamos a las pantallas en negro o no. Antes de nada os voy a enseñar mi configuración NVIDIA. Estos son los drivers actuales que tengo. La CUDA versión 13 y la versión de drivers 580 126.09. Si no recuerdo mal, estos drivers se actualizaron ayer mismo, así que el 26 de enero se actualizó a esta versión. Vamos a descargar Mesroom. Como veis es un archivo enorme. El zip de Windows pesa 10 GB y el binario de Linux pesa casi 15 GB. Esto si lo comparamos con la versión de Mesroom 2023, aquí vemos que han cambiado muchas cosas. En la versión de 2023 el peso total era 2,2 GB. La carpeta descargada pesa 15 GB, pero la carpeta descomprimida pesa 25 GB. No sé qué demonios hay aquí dentro, pero lo iremos descubriendo. Voy a abrir el programa y, como la versión anterior, se abre directamente haciendo doble clic en el archivo Mesroom. Ya vemos que la interfaz ha cambiado totalmente. Eso es lo primero que se ve. Han agregado unos... Voy a ir un poco a ciegas y voy a ir testeando qué son las cosas que veo principalmente. Esto es lo que veíamos cuando abríamos el programa de la versión 2023. Un flujo de trabajo que es, entre comillas, siempre el mismo, donde arrastrábamos las imágenes, como hemos visto en otros vídeos, hacíamos la reconstrucción, etc. Sin embargo, aquí ya vemos que hay un montón de pipelines, es decir, flujos de trabajo muy distintos. Por ejemplo, vemos que tenemos LiDAR Meshing, y cada vez que abrimos unas de esas pipelines no dejamos de abrir esto, una configuración preestablecida de nodos y procesos. Voy a cerrar el 2023, que ya lo conocéis, y estos pipelines lo tenemos aquí también, ¿vale? Tenemos cámara tracking, que es el primero de todos, traqueo de cámara, y a nosotros, para este ejercicio, nos van a interesar sobre todo estos, ¿vale? Que son los de fotogrametría. Fotogrametría y cámara tracking, con cámara tracking experimental, borrador, experimental, objeto, pero si le damos al fotogrametría sencillo, recuperaréis el nodo o el flujo de trabajo que tenemos habitualmente. Ahora estoy abriendo el de 2023, tenemos todo esto, ¿vale? Desde cámara init a texturing. En esta nueva versión, desde cámara init a texturing, los mismos nodos de trabajo.
vamos a probar si somos capaces de traer las imágenes y reconstruir alguna cosa. Creo que, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio con este vuelo de dron, ¿vale? No me voy a complicar ahora la vida ni en editarlo ni nada. Está grabado en el perfil de log prácticamente. Parece una imagen totalmente desaturada y muy lavada, pero es precisamente por el perfil con el que se ha grabado con el dron, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es ver si la propia herramienta de Mesroom tiene la posibilidad de trabajar con vídeo o hay que darle solo imagen. Esto lo vamos a probar directamente arrastrando nuestro archivo. Ya está copiado y vamos a probar. En todos esos vídeos anteriores que hemos hecho de esto, usábamos FFmpeg en Linux y nos íbamos a terminal, leíamos el archivo del vídeo y descargábamos los frames. Pues cada segundo un frame o cada 3 segundos un frame. Y generábamos un conjunto de datos de imágenes a partir de un vídeo. En este caso, cuando arrastramos un vídeo, directamente nos dice hay un nuevo nodo llamado Key Frame Selection, que nos hace todo ese trabajo precisamente por nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar ese nodo. Como veis, lo tenemos aquí. Lo que ha hecho arrastrar esto es, de forma bastante inteligente, es detectar que eso es un vídeo y nos agrega este Key Frame Selection. Detecta dónde hemos guardado el vídeo, nos indica si queremos seleccionar otros elementos. No vamos a tocar nada en esta ventanita de aquí, de este nodo, y vamos a hacer que trabaje todo por defecto, ¿vale? Como es un ejercicio sencillo, vamos a intentar ahorrar espacio y trabajar un poco más rápido. Así que las voy a exportar a JPG, sabiendo que estamos perdiendo resolución y nitidez así en las imágenes. Y le damos a Compute, ¿vale? Nos dice que tenemos que guardar el proyecto. Esta parte de la interfaz ya en el 2023 funcionaba realmente mal. Hay aquí una conexión entre el programa y Linux que no acaba de funcionar. Pero bueno, si vamos poco a poco, como veis, tenemos que hacer como movernos muy despacio. Voy a la carpeta temporal, Mesroom, y le vamos a llamar 01. Listo. Tenemos que entender que esto, junto al archivo de proyecto, lo que hace es guardar una carpeta que le llama Mesroom Cache Key Frame Selection. Es decir, todos los frames los extrae a una carpeta propia que le llama caché y ahí es donde va a guardar todas estas imágenes. Una carpeta con el nombre del nodo y después una carpeta con este nombre raro, que no deja de ser un archivo que asocia esas imágenes a este proyecto. Ahora sí, le damos a Compute. Al lado de este archivo se ha generado este Mesroom Cache. Dentro de este está el Keyframe Selection, que está el nombre largo que veíamos en el archivo, y ahora mismo estaría trabajando duramente en leer el vídeo y extraer los frames. Esta primera parte del proceso de extracción se hace directamente con CPU, ¿vale? Y lo hace en un proceso paralelo usando todos los cores, así que aquí, de momento, ningún problema. Quiero ver exactamente cuánto tarda, porque tengo la sensación de que con FFmpeg podemos hacer esta extracción de frames mucho más rápido. Así que voy a dejar que termine y después vemos cómo funcionaría con otro sistema. Sigue trabajando, pero parece que ha terminado o está próximo a terminar. Van 50 minutos y ha empezado a generar estas imágenes en la carpeta de trabajo. Estas imágenes son la extracción de los frames del vídeo que ya conocemos. Y cada uno de los archivos en JPG, pues esto es lo que pesa, unos 2 megas. Aquí sigue produciéndolos, pero ya os digo, ha sido un proceso tremendamente largo, no sé cuántos frames va a generar y después echaremos unas cuentas. De momento voy a dejar que termine. Y ha dado este pequeño error. Como veis, el Keyframe Selection ha dado este error al llegar a este punto. Dice que no sabe los metadatos de la imagen y que no puede calcular el tamaño del sensor. Más o menos, si ha extraído 238 frames y el vídeo dura 4:18, calcula que se ha extraído con esta técnica dentro de la herramienta de Mesroom un frame cada segundo. Lo que voy a hacer ahora va a ser generar los mismos frames, un frame cada segundo, pero con otra herramienta que creo que va a ser mucho más rápida, que es FFmpeg. Entonces, una vez que tenemos nuestro código de trabajo, abrimos la terminal donde tengamos nuestro vídeo, copio esto, pegamos, esto lo que va a permitir es hacer esa extracción, también un frame cada segundo. Ya habéis visto que con esta técnica la velocidad de procesamiento es totalmente distinta. Con la herramienta propia de Mesroom hemos tardado 50 minutos en extraer los frames. No sé qué otra información recopila. Es posible que estemos avanzando en otra parte del proceso. Con la ejecución dentro de la terminal con FFmpeg son simplemente 1 o 2 minutos. Y el resultado de las imágenes es muy similar. Vamos a poner la primera izquierda, a la derecha, la imagen extraída por Mesroom.
ya tenemos el primer hito. Una vez hecho esto, ahora sí, podemos eliminar este nodo y vamos a hacer nuestra reconstrucción al uso, igual que si lo hubiéramos hecho en la versión de 2023. Arrastrar directamente el Mesroom Caché y la carpeta entera. Y a ver qué pasa. Es posible que en esta carpeta ya esté leyendo información que ha podido ir recopilando y de ahí los 50 minutos. Como ya sabéis de otras ocasiones, esto es un vídeo grabado y las condiciones de la cámara no las sabemos o no las hemos podido asociar perfectamente. Por eso nos sale este logotipo de aquí en naranjita y nos dice que tiene datos de cámara que desconoce. Da igual porque vamos a probar a hacer la reconstrucción así a saco. Perfecto. Como veis lo acabo de parar porque no me interesa perder excesivamente tiempo en este proceso. Vamos a ver las imágenes un segundo porque realmente, como veis aquí a la izquierda, hay mucho que limpiar. Hay un montón de imágenes que lo único que vamos a hacer es enredar con ellas y hacer que el modelo sea muy pesado y que el ordenador esté todo el rato intentando trabajar conectando estas imágenes con todo lo demás. No nos interesa. Voy a mostrar las imágenes. Estas imágenes que directamente apuntan excesivamente al exterior, las voy a eliminar. Estas aquí dan un poco de contexto, pero las voy a quitar también. Yo creo que estas así. Y lo mismo para la parte final del vídeo. Voy a eliminar desde. Voy a arrastrar el keyframe selection. Ahí lo tenemos. Voy a centrar esto. Vamos a dar a computar todo. Vuelvo a mostrar todo y lo dejo trabajando ahora sí, habiendo quitado las imágenes que no aportan nada. Como se puede ver, está prácticamente terminando ya. Habéis visto que la GPU solo funciona en una de las partes. En el vídeo indicaré exactamente cuándo funcionan las gráficas. Y como podéis ver, entran en acción las dos a la vez. Por lo tanto, en Ubuntu parece que todo funciona relativamente bien. Si clicamos en cada uno de estos nodos, veis que tenemos aquí un tiempo de procesamiento. Entonces voy a ir clicando todos. Y lo que podemos ver ya en este modelo es que más o menos las cámaras están alineadas alrededor del objeto que estamos levantando. Pues ahora sí, tenemos toda la reconstrucción hecha. Simplemente vamos a echarle un vistazo rápido. Hasta parece correctamente levantado, aunque no escalado. El escalado es otra de las cosas que tendremos que saber después. Pero como ya intuíamos, el modelo, bueno, sencillo, a partir de esos JPG se ha hecho a simple vista bastante bien. Después faltaría todo ese tema de los retoques. Han surgido algunos errores aquí, habría que ver exactamente cuáles son los parámetros del modelo, pero para hacer este ejercicio nos vale de sobra. Ya hemos visto que para hacer esta reconstrucción el programa ha tardado aproximadamente una hora. Voy a hacer dos ensayos más, simplemente usando el mismo conjunto de datos. Lo que voy a hacer es lanzar el mismo proceso en el Mesroom 2023 y vamos a ver si ha habido alguna mejora en el funcionamiento del programa respecto a la versión actual. En primer lugar, aquí simplemente voy a abrir la versión que ya tenía descargada. Esto es lo primero que nos aparece, que es el proceso general de fotogrametría. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser arrastrar el mismo conjunto de imágenes que habíamos generado con el programa anterior, ¿vale? Para que no haya absolutamente nada distinto. Arrastrar directamente y ver si esto funciona, y simplemente ha detectado las imágenes y nos dice que hay unos archivos asociados a esas imágenes que no va a contemplar. Perfecto, no los queremos para nada. Así que ya tenemos nuestro conjunto. Le vamos a dar a Start, como siempre. Esto lo que va a hacer es, ¿veis? Generar la carpeta Mesroom Caché, igual que la versión actual, y ya genera una carpeta para cada una de las salidas de este proceso. Bueno, pues primer problema. En la versión actual esto había funcionado perfectamente, pero hemos visto que es a partir de este nodo, DepthMap ha fallado, que ha podido fallar precisamente cuando tenían que empezar a funcionar las gráficas. Vamos a ver el log un segundo. Parece ser que tiene algún problema con la detección de las gráficas. Esto me había pasado otras veces. Vamos a lanzarlo con una sola tarjeta gráfica. Y ahora sí, vamos a probar a ver si hemos activado solo
una de las tarjetas. La 0, que supuestamente es la 4060. Seleccionamos el nodo y le decimos a continuar desde aquí. Pues ya habéis visto que después de tanto tiempo me he cambiado de ropa, se me ha caído la barba. Bueno, han pasado algunos días desde que terminé esto y me puedo volver a poner a grabar. ¿Dónde lo dejé? Vamos a ver en primer lugar el resultado de Mesroom 2023 en Blender. Aquí, tan sencillo como venir a nuestros resultados, entrar a la carpeta de Texturing y cargar el OBJ. Dejaríamos todo por defecto e importamos. Y al igual que antes, el modelo parece estar correctamente orientado y vamos a ver las texturas. Como podéis comprobar, el modelo parece que se ha generado perfectamente. Nuestra versión actual de Blender es la última actualizada, que es la 5.0.1. Vamos a empezar por el archivo de Metashape, lo importamos, perfecto, lo tenemos totalmente desubicado. Después alinearemos todo. Mejor, a esta colección le llamaremos Meta. Vamos a hacer una nueva colección que se llamará Mesroom 2023 y una nueva colección que se llamará Mesroom 2025. Arrastramos el proyecto. Como veis, las escalas de tamaño son totalmente distintas. Después las alinearemos. Y ahora seleccionaremos nuestra última y cargamos el proyecto Mesroom 2023. Importamos todo. Los sistemas que provienen de Mesroom son iguales y por lo tanto las dos imágenes se superponen perfectamente. Después veremos los detalles de uno y otro. Y ahora lo que tenemos aquí es un modelo totalmente desalineado y lo que vamos a intentar es hacer que los tres tengan las mismas dimensiones y estructura. Si ponemos la vista ortogonal pulsando el 7 en el numpad, vemos que más o menos los modelos de Mesroom tienen unos 8 metros de ancho. Imposible. El terreno tiene, no sé cuánto tiene, pero tiene muchísimos más metros. Así que lo que vamos a hacer va a ser escalar para que se mantengan las proporciones que tiene el actual modelo de Metashape. Pero Metashape, si nos ponemos en esta vista, veis está totalmente torcido. Así que lo primero que voy a hacer va a ser enderezarlo. Estaba pensando que no lo voy a limpiar. De momento me voy a quedar con toda la información que tienen los tres modelos, ¿vale? Lo único que voy a hacer va a ser intentar alinearlos en la medida de lo posible. Voy a quitarlo de las transparencias. Y voy a hacer una cosa. Para tener una perspectiva un poco mejor, lo que voy a hacer va a ser que la cúspide esté en el centro de origen de coordenadas de todo este sistema de proyección, ¿vale? Entonces, esto lo podemos hacer con mayúsculas S y podemos decirle que el cursor se vaya al origen de... Este cursor que tenemos sería nuestro origen total. Así que lo que voy a intentar es hacer que esté lo más ortogonal posible. Y ahora, respecto a este eje, lo voy a girar. Es una simple referencia, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con lo otro? Exactamente lo mismo. Voy a apagar ahora Metashape, vamos a poner el Mesroom 2023, giramos, vamos a poner esto en la cúspide, ponemos en la cúspide de esta forma, déjame ver la referencia del otro, en especie de puerta que se da hacia este lado, vamos a intentar conseguir que sea lo más preciso posible. Vamos a intentar que esté en el mismo sitio y lo mismo. Vamos a intentar pegar ese punto a la zona superior y ya está. Es una aproximación. Con esto voy a probar una pequeña cosa, que es pegar de un modelo al otro. Como creo que el sistema de referencia y el proceso ha sido muy similar, nosotros lo que podemos hacer aquí es pegar las coordenadas y rotaciones de un modelo en el otro y debería con eso salir de forma perfecta. Seleccionamos el que queremos cambiar, pulsamos control, seleccionamos el que tiene las coordenadas que queremos, que ya las veis aquí a la derecha, clic derecho y le decís copy all to selected. Y en este campo copy all to select. De esa forma tan sencilla hemos superpuesto los dos modelos casi a la perfección. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el problema? Es que tenemos un modelo en una escala y otro en otra. Que para poder hacer ese cambio de escala sin mover nada más y respecto al origen, lo que vamos a hacer es poner que el origen esté en los tres casos en el mismo sitio, que es en la cúspide de la pirámide. Tenemos las cúspides de Mesroom 2025, Mesroom 2023 y Metashape. Hay una forma muy fácil de establecer este origen de coordenadas para los tres casos, ¿vale? Más allá de que podamos limpiar estas cosas, que sería bueno limpiarlas, por supuesto. Vamos a decirle objeto, set origin, origin to 3D cursor. Como veis, ahora ha aparecido aquí un puntito. Cuando yo escale, ese punto estará siempre estático. Cuando yo rote, todo rota en ese punto. Lo mismo desde la vista ortogonal. Y ahora estamos rotando las tres desde ese mismo punto. Es la forma, yo creo, más práctica de poder hacer todo esto. ¿Veis esta sombra que sucede aquí? Vamos a alinearla con el modelo
subir un poco la fuerza de este modelo. Vamos a subir al 1 y la rotación. ¿Veis la sombra? Vamos a alinearla con esa sombra de ahí. Así que Shader Editor, World y vamos a crear un nodo. Vamos a crear un Sky Texture, mucho mejor. Le diríamos que use los colores de la escena. Pondremos un 0.25. Ahora vamos a cuadrar esas sombras. Sun Rotation. Algo así, aproximadamente. Vamos a bajarle la fuerza a esto. No le voy a dar más vueltas, ha sido un proceso demasiado rápido. Partimos de la idea de que las imágenes habían sido tomadas con D-Log en el DJI y no les he hecho postprocesado, por lo tanto ya esas imágenes se veían totalmente lavadas. Pero la idea de este vídeo era hacer la reconstrucción realmente y ver si había diferencia entre la versión 2023 y 2025. Así que voy a montar unas cámaras para poder comparar el resultado de uno y otro. Vamos a poner un eje de cámara, vamos a eliminar este y ahora vamos a agregar una cámara. Vamos a meterle a la cámara un track to y el objeto será este, que como el origen del objeto es ese punto de ahí, la cámara, cuando entremos en ella, ponerme aquí en la vista 3D y vamos a entrar en la cámara, esto será lo que veamos, ¿vale? A la cámara le vamos a dar un poquito hacia abajo y hacia atrás, un poquito hacia arriba quizá. De esta forma, siempre que giremos la cámara, va a estar con ese punto en el centro, ¿vale? En el frame 1 estarás aquí, simplemente pulsando la I en el frame 90. Vamos a hacer que esto esté, por ejemplo, aquí, incluso un poco más para arriba. Marcamos el keyframe. En el frame 180 vamos a hacer que esté, por ejemplo, aquí encima. No vamos a enredar más, vamos a lanzar estas imágenes y después ya las montaré directamente en DaVinci Resolve. Vamos a renderizar una para ver cómo quedaría. Cambiamos aquí a imagen, PNG y Save as Render y listo. Vamos a pulsar F12 ahora y a ver qué sale. Una vez tenemos todo eso configurado, podemos guardar y ahora sí, Render Animation. Con Metashape la cosa debería funcionar como un cañón, porque nos ha funcionado así en otras ocasiones. Así que de momento vamos a entrar a la carpeta descargada. Yo tengo aquí mi versión de Metashape 2.2.2. La última vez lo habíamos usado con la versión 2.2.2 y ahora tenemos disponible la 2.3.0. Así que vamos a descargarlo. Como ya sabéis, simplemente vuestro programa descargado en Ubuntu es hacer doble clic y nada más. Lo que voy a hacer va a ser guardar una copia ya en nuestra carpeta de trabajo. Tenemos Mesroom 2023, Mesroom 2025 y haremos aquí una carpeta nueva que será Metashape. Ya tenemos nuestro proyecto guardado. Vamos a usar el mismo conjunto de imágenes que hemos extraído, que son este conjunto. 160 archivos. Así que los cogemos, los arrastramos y listo. Podemos volver a guardar. Y ahora el flujo de trabajo sigue siendo el mismo. Alinear fotos. Todo por defecto. Voy a cargar simplemente aquí arriba para ver cuándo entra la gráfica. Y aquí el monitor de recursos. Si os fijáis, nuevamente, este programa también para la detección de puntos utiliza la GPU. Por lo tanto, es mucho más rápido. Y utiliza además las dos tarjetas gráficas. Nos sale un mensaje de que ha detectado algunas fotografías en las que no se ha podido hacer la alineación, salvo ese grupo de fotografías de ahí que salen como desconectadas. Tenemos más o menos la reconstrucción hecha. Lo siguiente del workflow es construir el modelo, así que vamos allá y guardar en cada paso y calidad alta para todo.
Esos huequecitos que habíamos visto así por encima en Metashape, aquí parece que no están y se ha recogido mucho más del entorno. Lo último que tenemos que hacer, ahora que ya tenemos el modelo, reconstruimos la textura, que esto no debería llevar mucho. Dejamos todo por defecto, ok. Y ya tenemos las texturas construidas a falta de hacer correcciones en alguna de las zonas que veremos después en Blender. Después de hacer esos 3 pasos, lo único que tenéis que hacer aquí sería iros a File, Export, Export Model y lo guardaremos aquí con el nombre Model simplemente. Ya nos dice si queremos guardar todo, si queremos guardar la textura con color y en qué formato. Vamos a dejarlo todo por defecto y así podemos comparar las cosas de forma quizá más justa. Y ahora en Metashape pues tenemos nuestro proyecto, los archivos de proyecto aquí dentro y nuestro modelo que pesa 238 megas con 2 imágenes de texturas de unos 100 megas. ¿Veis? Más o menos el tamaño que tendría en el Mesroom que hemos llamado 2025 es muy similar, aunque los archivos de texturas son más pesados porque están en este formato XR. Y en la versión 2023, si vamos a la última carpeta, tenemos también un modelo de 230 megas y la textura es en EXR. Por lo tanto, para que sea una comparación justa, voy a exportar de nuevo el modelo, llamándole model, lo vamos a reemplazar, pero vamos a guardar las texturas en EXR. Y ahora sí, como podíamos haber esperado, el modelo más o menos pesa lo mismo, pero el archivo de texturas pesa mucho más. Ya hemos anticipado que esto ha recogido mucho más terreno. Y ahora sí, podemos cerrar nuestros proyectos, cerrar nuestras ventanas y vamos a enviar todo a Blender y vamos a analizarlo ahí con calma. Haré esto hasta que se superponga con la otra superficie. Aquí lo que tenemos es una pequeña inclinación del terreno no coincidente. Vamos a intentar escalar el otro también, que sería este de aquí. Escalamos con la S. Ahora que ya tenemos más o menos nuestro entorno de trabajo, voy a limpiar los modelos uno a uno. Activamos la transparencia, seleccionamos la C, esto por un lado, suprimir y suprimir. Seguimos teniendo por aquí cosas. Hay una parte aquí como de texturas que no ha sido conectada con sus propias caras. Esto seguramente lo podíamos haber hecho mucho mejor, pero ahora no me va a quedar más remedio que eliminarlo. Si pongo las texturas, sí que tenemos parte de las texturas, pero por ejemplo, ¿veis? En este caso Metashape ha separado todo este entorno, por lo que sea, y ha desplazado todo este modelo. Voy a intentar limpiarla lo mejor posible. Bueno, básicamente en este vídeo, como se me olvidó grabar audio en él, he puesto a toda velocidad la reconstrucción utilizando en este caso Metashape 2.3, que es la última actualización que debió salir como a finales del 2025. El proceso es el mismo que habéis visto antes. Importar las fotos, alinear las fotos, calcular el modelo, calcular la textura y exportar el modelo. Nada nuevo, solo tenéis que ver la misma secuencia que habíamos aplicado con el Metashape anterior. Y este modelo actualizado, como ya podéis más o menos intuir, creo que ha sido mucho mejor alineado y vamos a ver después en Blender lo bien que queda y cómo se aprecia no solo una buena reconstrucción, sino además unas mejores texturas. Esta actualización ha generado un modelo, diría que perfecto, pero lo que vamos a hacer va a ser cargarlo aquí. Así que en este Metashape 2026 hemos generado este, que será el modelo que después vamos a cargar en nuestro propio Blender. De momento simplemente vamos a echarle un vistazo así, rápidamente. Vamos a enderezar el modelo como habíamos hecho con los otros para poder tener una imagen un poquito más precisa de lo que tenemos aquí. Ahora que vemos que el modelo está perfectamente, lo vamos a guardar y lo vamos a cargar en nuestro proyecto anterior. Le vamos a cambiar el nombre a estas dos versiones que tengo aquí, que son de un modelo y otro, y aquí le vamos a llamar Mesroom 2023 y a la 2005 le voy a llamar Mesroom 2025. Vamos a activar el modelo de Metashape. Aquí lo que podemos hacer es otra vista simplemente de mapa. Entonces lo que podemos hacer es hacer un copy settings y ahora aquí le pondremos nombre Metashape 2.2 y ahora vamos a cargar
el modelo que hemos hecho, que es este de aquí. Lo cargamos y volvemos a repetir los pasos anteriores, que es escalarlo y situarlo. Así que voy a entrar en el Shader Editor, voy a entrar en el mundo y así como este era el mundo para las dos primeras escenas, voy a generar una copia de este mundo y se va a llamar directamente Metashape. Bajar un pelín fuerza directamente, pulsando inicio podemos fijar la cámara ahí y aquí pulsando inicio y aquí sí que vamos a mostrar el resultado renderizado, ¿vale? Lo bueno que tenemos con esta cámara y esta configuración de luz es que más o menos las sombras ya las teníamos dibujadas. Si yo cambio el tamaño del sol, veis que cambio la figura arrojada por esa sombra. Voy a bajarla un pelín. Voy a rotar un pelín de nada también. Y ahora en Compositing vamos a hacer una pequeña cosa. En Metashape 2.2 y en Metashape 2.3 con Shift D podemos duplicar y con Shift D podemos duplicar. Y del mismo modo Shift D podemos duplicar. El resultado es un poco distinto porque hemos cambiado esas condiciones de iluminación. Voy a hacer una cosa de nuevo, que es, en vez de usar este sol, vamos a usar el mundo que teníamos para la composición anterior. Y ahora de nuevo voy a pulsar F12. Y aquí podemos probar a hacer una cosa que es simplemente un Hue Saturation Value y lo podemos probar a meter aquí. Si aumento la saturación, veis que lo que cambia es la escena totalmente. Pero respecto a lo de abajo, nada. ¿Veis? Si yo reduzco aquí el valor, podemos aplicar una tinta y podemos cambiar los valores de saturación, pero no estoy cambiando nada respecto a la imagen. Lo que estamos leyendo es este archivo, model.exr, model.exr. Y esto, este es el archivo, y esto que veis a la izquierda es realmente la textura exportada de Metashape. Pero en nuestro editor podemos hacer una cosa, que es irnos al resultado de Metashape, cargar la imagen del modelo y verla. Aquí abajo en Color Management, por defecto en View tiene puesto una eje X o a veces viene en Filmic. Creo que ahora por defecto viene en eje X. Lo mejor para poder ver los colores correctamente es veniros a Standard. Si ahora yo me voy a Layout de nuevo, como veis el color realmente ha cambiado totalmente. Así que vamos a acabar de corregir estas cosas y volvemos al otro sitio. Si yo ahora aquí reduzco a 001, por ejemplo, empezamos a ver que los colores ya empiezan a lucir de otra forma. Así que vamos a bajar a 005, 001, 002 y aumentamos la saturación, pero ya estamos consiguiendo algo más de color e intensidad. Perfecto, ahora que hemos entendido lo que pasa al tocar esto aquí, vamos a irnos al sitio donde deberíamos tocar esto. Cuando vamos al modelo, aquí en el Shader Editor, si le doy a objeto, esto es lo que está haciendo, ¿no? Nuestro modelo tiene un solo material que es una textura en este formato, EXR. Muy bien, pues lo que podemos hacer aquí, precisamente, es agregar esas correcciones. Si metemos este valor aquí y le subimos a 1.5, textura ha ganado en saturación. Voy a bajarlo de nuevo. Si lo bajo a 0, la textura se ve desaturada. Y si lo subo a 1.5, parece que gana calor. Lo mismo el hue, si lo bajo o si lo subo. Voy a pulsar mayúsculas para hacerlo de forma más fina. Y el desaturado o muy saturado. Ahora deberíamos ver un cambio en el propio color del modelo. Se aprecia, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos todo compuesto, ahora ya sabemos que vamos a renderizar estas dos cosas, así que control F12. Vamos a dejar que termine y después creo que ya sí iremos a ver todo y a montar el vídeo explicativo de todo esto en DaVinci Resolve. Chao.